Wow, ya estamos de regreso aquí en Ángulos, platicando con Erika Loyo, la titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Y para cerrar el tema de la alerta, Erika, preguntarte, entonces, si todo sale como está planeado, tendríamos declarada ahora sí una alerta de género que nos obligue a políticas públicas específicas de todos los sectores, incluido, por cierto, el legislativo, donde utilizan edecanes con minifaldas para que les traigan la botanita, y otros del gobierno estatal, por ejemplo, para acabar con todo tipo de violencia, desde la verbal, desde la que es casi imperceptible y tolerada, entre comillas, hasta otro tipo de cosas que por supuesto tienen que ver hasta con la muerte de mujeres. Para 2016, a mediados de junio, por ahí, estaríamos ya viendo la declaración. Sí, yo supondría que por esas fechas, toda vez que cumplamos el plazo de las conclusiones que vayan a emitir. Ahora, puede darse el caso en que los académicos y el grupo que se creó considere que es necesario hacerlo ahorita en algunas partes. Entonces, habría que esperar un poco cómo desarrollan ellos su trabajo y a qué tipo de conclusiones pueden llegar, ¿no? Ahora, también decir que parte de lo que van a cuidar ustedes como un grupo interdisciplinario es que no se satanice específicamente un municipio o a un lugar, como sucedió, por ejemplo, con Juárez, porque luego el estigma, pues tampoco es que ayude muchísimo, ¿no? Sí, eso nos parece muy importante, porque estigmatizar ciertos polígonos o ciertas zonas de algunos municipios o de la ciudad tampoco abona a que esto mejore. Entonces, creo que la definición a partir de territorios, que serán municipios, nos va a ayudar mucho, porque así pues las acciones se hacen hacia todo el municipio en general. Alguien a propósito de esto, algunas voces han estado diciendo que por qué la alerta no se decreta en todo el estado. Y la razón es muy sencilla: los formatos de la ley, los procedimientos que vienen incluso desde el nacional, nos hacen el énfasis en que deben de ser focalizadas en los lugares en donde hay mayor incidencia, porque si no nos perdemos y las acciones se dispersan tanto que no pueden llegar a tener efecto. Entonces, detectarán los municipios, focalizaremos ahí, pero eso no implica que descuidemos los demás municipios. Entonces, todas las recomendaciones, no son recomendaciones como tal, son conclusiones, se van a compartir con los demás alcaldes para que en la medida de sus posibilidades ellos también abonen a esto. ¿No? Muy bien. Y Erika, también para pasar a otro asunto, veo que traes un moñito rosa en la solapa, y eso es porque octubre es el mes de concientización de otro problema que es de otro ámbito, por supuesto, es un ámbito de salud, pero que azota muchísimo a las mujeres en Jalisco. Sí, el portar el moño es un asunto muy simbólico. La verdad es que lo hacemos en solidaridad con todas las instancias del gobierno y muchas organizaciones de la sociedad civil que enfrentan una lucha en contra del cáncer de mama, y una campaña de concientización permanente para que las mujeres se autoexploren a tiempo. El domingo tuvimos la marcha para estos efectos, para llegar hasta la Minerva e iluminarla de rosa. Es un evento que año con año organizan las diferentes asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que están dentro del instituto trabajando en una mesa, y fue la verdad muy emotivo porque hay muchas mujeres que asistieron ahí que son sobrevivientes, dignas sobrevivientes, y que también nos han ayudado a nosotros en el instituto a dar acompañamiento emocional, a dar cursos para que las mujeres aprendan a hacerse sus turbantes, a hacerse sus prótesis de mijo y alpiste, que son costosas, ¿no? Y eso nos ha ayudado mucho. El punto es que cada vez que hagamos más sólida la concientización, disminuimos la incidencia de este mal o el estado en el que llegan las mujeres. El doctor Jaime Agustín mencionaba el sábado pasado que gracias a las campañas y al esfuerzo que se ha hecho, antes las mujeres llegaban en nivel 4 y ahora llegan en 2, que es salvable. Y eso es muy, muy importante, ¿no? En un caso como el cáncer de mama, entre más pronto se atienda la mujer, más posibilidades hay de que no tenga consecuencias que incluso la puedan llevar a la muerte. Sí, así es. Esta parte es muy importante, que se atienda, que se autoexplore cotidianamente. Hay que empezar a decir también que cada vez hay más jovencitas que presentan estos casos, lo cual es muy lamentable. Las mamografías solamente pueden hacerse a partir de los 40 años, y las jovencitas que se detecten algún tipo de perturbación en sus senos tienen que hacerse un estudio diferente.
en alguna instancia de salud. Entonces, incluso hay un esfuerzo por parte de dependencias del gobierno del estado para ver si nosotros podemos juntar una bolsita para costear estos estudios en las jovencitas, que insisto, cada vez hay más casos y eso nos preocupa mucho. Y aunque no lo creamos, también hay casos en varones y eso también nos preocupa y hay que hacer una conciencia generalizada, ¿no? También los hombres tendrían que autoexplorarse. Así es, autoexplorarse, hacerse sus mamografías también, si ellos ven que tienen algo irregular en sus senos, en sus mamas, y que no les dé pena. Pero digamos que eso es una parte, animarse a ir y que no te dé vergüenza hacerlo. Pero la otra parte es que quienes acuden se animen a ir por sus resultados. Hay muchas mujeres que no regresan por sus resultados por miedo. Wow. Y esta parte es muy importante porque mientras más lo sepan a tiempo, si tienen o no tienen y en qué grado tienen, podemos salvar más vidas. Entonces, es un llamado a esas dos partes, autoexploración, cuidado, pero también a que si ya se animaron, recojan sus resultados sin miedo, porque hay muchas instancias que las pueden acompañar en este proceso, muchas de manera gratuita. Muy bien. Y también no quisiera dejar de abordar otros dos temas que está trabajando el instituto. Erika, uno de ellos entiendo que están haciendo una labor de concientización y una campaña también pues de estudio de la violencia que le sufren las mujeres específicamente en el transporte público. Sí, estamos también muy contentos porque este estudio yo creo que va a salir las próximas semanas, lo haremos público. Es un estudio en donde hacemos un diagnóstico que hace mucho tiempo no se hacía sobre qué tipo de violencia es la que sufren las mujeres más en el transporte público, en qué rutas, en qué espacio de la unidad se sufre más, qué esperarían de los conductores del transporte público y algo que te puedo ir adelantando y que nos deja evidente es que alrededor de los temas de violencia en el transporte público contra las mujeres hay mucha indiferencia de parte de todos los que van en el camión, ¿no? Entonces, además de haber mucha indiferencia de alrededor, que nadie ayuda en nada o nadie le llama la atención al posible agresor, pues también hay un desconocimiento de que el acoso es un delito, de que se puede denunciar y hay un desconocimiento de cómo la mujer puede reaccionar ante este tipo de casos sin tener una consecuencia. Y eso es lo que nuestra campaña intenta hacer un llamado al respeto, un llamado a que se animen a denunciarlo y un llamado a que las mujeres sepan qué deben de hacer y cómo deben de reaccionar si es que llegan a ser violentadas en algún medio de transporte público, ¿no? La verdad es que esto nos va a arrojar grandes resultados. Estamos esperando cruzarlo con la Secretaría de Movilidad para poder impulsar acciones conjuntas que nos lleven a tener mejoras, ¿no? Es que hasta en eso también influye la forma de las unidades, la hora de las unidades, las rutas y la capacitación de los choferes, que también tendrían que entrarle todo esto, hasta el diseño de las unidades, a lo que se está impulsando desde el gobierno del estado, que es un nuevo modelo de transporte público. Sí, y afortunadamente vamos a entrar a capacitar a los conductores del transporte público. Ahí tenemos una puerta abierta, entonces yo creo que el mes que entra empezamos con las capacitaciones en términos de sensibilización y perspectiva de género, para que todos los conductores y conductoras también puedan sensibilizarse en torno a estos temas y sepan cómo pueden reaccionar y qué tipo de cosas pueden hacer para ayudar a minimizar este problema, ¿no? Muy bien. Sí, un escenario interesante. Para terminar, Erika, hay otro estudio que están realizando ahora con niños también. Sí, este también nos tiene muy entusiasmados porque estamos haciendo un diagnóstico que yo espero tenerlo a mediados del próximo mes, de noviembre, en donde vamos a ver cómo las mujeres se perciben a sí mismas en función de sus derechos, cómo los hombres perciben a las mujeres en función de derechos a partir de sus diferentes edades, porque no es lo mismo un varón adolescente o a uno mayor que ya tuvo una hija. Claro. Le cambia la perspectiva. O alguien que tiene hermanas. Así es, y también un estudio en torno a cómo los niños ven a las niñas y cómo las niñas ven a los niños. Esto, la verdad es que nos parece que es un estudio muy potente en términos de detectar
estereotipos, prácticas socioculturales, lenguaje que se está usando entre todos, en cualquier género, en cualquier sexo y entre todas las edades y niveles socioeconómicos, porque haremos hasta esos cruces y nos abre una posibilidad inmensa de tener tiros de precisión, acciones muy concretas desde el nivel educativo, cultural y desde el nivel transversal en el gobierno del Estado para transformar estas cosas que son las que están muy arraigadas en la sociedad, ¿no? Entonces, digamos que va a ser una fotografía, esperemos que no muy cruda, pero sí muy real. Ahora, esa fotografía también nos podrá mostrar aspectos interesantes en positivo, como si, por ejemplo, los niños ya no tienen tan normalizada la violencia, si ya no ven como una amenaza a las niñas, o si ya no se ve a la niña como un objeto de ofensa, porque todavía en mi generación, que es la tuya, Erika, se decía, si eres niño y eres débil, eres maricón, por lo tanto eres bien niña. Sí. O vieja el que se raje, o cosas así que desde el lenguaje te hablaban ya de una violencia y de una especie de estigmatización de la mujer como hasta un objeto de violencia por la vulnerabilidad. Sí, la verdad es que este estudio nos va a mostrar todo esto. Yo tengo la sensación de que ha habido algunos avances, es percepción nada más y sensación particular, pero sí creo que siguen anquilosadas muchas prácticas que tenemos que detectar y que a lo mejor diciéndoselas a los jaliscienses y a las jaliscienses podemos encender un foco rojo y hacernos un llamado a, de verdad, estoy tratando así a la gente y no se debe, ¿no? Ejemplo, en la campaña del transporte público, yo pedía que hicieran un folleto para los varones, no solamente para las mujeres en términos de qué medidas tomar, sino hay muchos varones que no saben que el acoso es un delito. Hay muchos varones que piensan que un piropo no las ofende, sino que les gusta. Que al revés, ¿no? Entonces es muy importante tratar de difundir esto también entre los varones y tratar de llegar hasta donde están ellos. Entonces estamos trabajando sobre eso y esperamos también tenerlo la próxima semana. Y también decir que todos estos trabajos en pro de la mujer pues repercuten en beneficio del hombre, porque también el hombre que sufra violencia intrafamiliar o el hombre que sufra acoso en el transporte público, pues tendrá mecanismos para denunciar, por ejemplo. Sí, y si queremos una sociedad libre de violencia en contra de las mujeres y de todo tipo, también queremos que se acepte que hay nuevas masculinidades y que se reconozcan y que sepamos convivir entre todos de una manera distinta. Muy bien. Pues Erika, un placer tenerte de regreso por acá en Ángulos y estamos muy al pendiente de todo el trabajo que están realizando por ahí en el Instituto de las Mujeres para estarlo platicando con el auditorio por acá. Muchas gracias a ti y a todo el equipo tan lindo como siempre. No, pues muchas gracias. Gracias. Erika Loyo, la titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Hasta aquí esta edición de Ángulos. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima. Pásenla muy bien.